Juego de Tronos empezó como una de las mejores series de la historia, pero terminó con un final que a muchos nos sigue doliendo. En este video vamos a desmenuzar exactamente qué fue lo que salió mal, en qué momento los creadores perdieron el control de la historia y por qué las últimas temporadas se sintieron tan apresuradas y extrañas. Soy Cinéfilo en pijama y sin más, comenzamos. El principio del fin. David Benioff y D.B. Weiss se enamoraron de los libros de George Martin y lo convencieron de que les diera los derechos para la serie. Cuenta la leyenda que en su primera reunión, Martin los puso a prueba con una pregunta clave: ¿quién es la verdadera madre de Jon Snow? Como respondieron bien, prácticamente ahí empezó la producción del show. Pero ojo, porque desde ese momento ya había una bomba de tiempo a punto de estallar. Cuando empezaron a planear todo, solo existían 4 libros publicados. El quinto salió hasta 2011 y se suponía que toda la saga tendría 7 tomos. O sea, estaban lanzando un proyecto carísimo que no tenía un final escrito. En ese entonces, todos estaban súper optimistas pensando que, mientras HBO sacaba las primeras temporadas, a Martin le daría tiempo de sobra para terminar los libros que faltaban. Y esa pequeña suposición fue la que terminó destruyendo todo el proyecto. El piloto y la era dorada. El primer piloto que grabaron fue un desastre total. Se lo mostraron a algunos guionistas amigos y nadie entendió nada. El público de prueba no captaba que Cersei y Jaime eran hermanos, se confundían con los personajes y no entendían los conflictos principales. Craig Mazin, el creador de Chernobyl, les dijo a Benioff y Weiss que prácticamente tenían que arreglar todo. Sorprendentemente, HBO no canceló la serie, sino que les dio chance de volver a grabar casi todo el piloto, cambiar a varios actores y traer a un director con más experiencia, Timothy Van Patten. Básicamente, grabaron el 90% de nuevo. Al principio, la falta de experiencia de Benioff y Weiss se compensaba porque tenían un material base increíble, los libros, HBO supervisando todo de cerca y la ayuda de expertos de la tele. En las primeras 4 temporadas todo se alineó. Tenían los libros listos, con diálogos increíbles, personajes profundos y consecuencias lógicas para cada decisión. Además, el mismísimo George Martin estaba súper involucrado y hasta escribía un episodio por temporada. Y la verdad es que Benioff y Weiss resultaron ser muy buenos adaptando. Sabían cómo resumir libros gigantescos, juntar personajes y transformar monólogos internos aburridos en escenas brutales para la tele. El último guión que escribió Martin fue El León y la Rosa en la 4ª temporada. Algo que ayudó muchísimo es que las temporadas 3 y 4 se basaron en Tormenta de Espadas, que es por lejos el libro con más acción de toda la saga. Teníamos la boda roja, la muerte de Joffrey, el juicio de Tyrion, el duelo de la montaña y la víbora, y la batalla del muro. Los creadores no tenían que inventarse grandes finales, solo tenían que pasarlos bien a la pantalla. Por eso, las primeras temporadas nos engañaron un poco, haciéndonos creer que Benioff y Weiss eran unos genios de la dramaturgia compleja. En realidad, solo estaban reciclando magistralmente el motor que Martin ya había construido. Destino sin un mapa. Entre la segunda y la tercera temporada, Benioff y Weiss visitaron a Martin en Santa Fe para preguntarle hacia dónde iba la historia. El escritor les soltó algunos spoilers gigantes, el origen de Hodor, lo que le iba a pasar a Shireen y los puntos clave del final. Pero los mismos showrunners admitieron que Martin no lo tenía todo claro, porque él suele inventarse la trama mientras escribe. Y esta fue una de las principales razones del desastre futuro. Benioff y Weiss consiguieron los destinos, pero no el mapa para llegar a ellos. Es como si Martin les dijera: mira, Bran termina siendo rey, a Daenerys se le cruzan los cables y quema todo, Jon es un Targaryen y Hodor se muere por culpa de Bran. Pero entre Daenerys libera esclavos y Daenerys calcina la capital, debía haber cientos de páginas mostrando cómo se volvía loca poco a poco. Y esas páginas, amigos míos, la serie nunca las tuvo. El efecto mariposa y los recortes fatales. Para 2014 ya era obvio que la serie estaba alcanzando a los libros. Mientras hacían la 4ª temporada, el problema ya no se podía ocultar. El 5º libro, Danza de Dragones, salió en 2011 y del 6º ni sus luces. La serie iba en un Ferrari y Martin en bicicleta. Él quería que la serie durara 10 temporadas o más, que hicieran temporadas más largas y que metieran más detalles de los libros. Pero Benioff y Weiss llevaban años diciendo que la serie daría para unas 7 temporadas o unas 75 horas. En 2015, HBO dijo abiertamente que querían estirar el show, pero los creadores se aferraron a su idea. Aquí empezaron las broncas serias. Martin veía un mundo enorme que seguía creciendo.
HBO veía a su gallina de los huevos de oro y estaba dispuesta a darle un cheque en blanco a los showrunners. Pero Benioff y Weiss tenían en la cabeza una película súper larga con una duración ya fijada. La quinta temporada fue el punto de quiebre, porque ahí tenían que adaptar Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Pero los creadores decidieron cortar muchísimo material. Adiós a Lady Corazón de Piedra, al joven Griff, que decía ser Aegon Targaryen, a Jon Connington, a Arianne Martell, a Victarion Greyjoy. Básicamente borraron la trama política de Dorne, casi todo lo de las Islas del Hierro y la historia de Sansa en el Valle. Martin después dijo que esos personajes y tramas eran vitales en sus libros. Explicó que esto era el efecto mariposa. Si quitas a un personaje clave, alteras todo lo que pasa después. Y esto no era solo un berrinche de los fans. Piensen en el joven Griff. Él pudo ser un gran rival para el Trono de Hierro mucho antes de que llegara Daenerys. Si a eso o le sumas que Daenerys creía que en Poniente la estaban esperando con los brazos abiertos por ser la heredera Targaryen, y al llegar descubre a otro Targaryen al que la gente ya ama. Su locura habría tenido todo el sentido del mundo. En la serie no existe ese rival, así que tuvieron que forzar todo el conflicto contra Jon Snow en solo un par de episodios. En resumen, la quinta temporada no solo cortó tramas secundarias, cortó los puentes que nos llevaban al final de Martin. La salida de George Martin. Después de la cuarta temporada, George Martin dejó de escribir episodios para la serie. La excusa oficial fue que quería enfocarse al 100% en Vientos de Invierno. Pero al perderlo, la serie no solo perdió a un escritor, perdió al tipo que mejor entendía cómo funcionaba Poniente, qué querían los personajes y cómo cualquier cambio afectaría todo. Aunque nunca hubo un pleito oficial, es claro que se alejó. Seguía hablando con los creadores, pero sus decisiones cada vez se parecían menos a los libros. Martin pensó que, al no escribir para la tele, terminaría rápido el sexto libro, pero, sorpresa, no pasó. A principios de 2016, admitió que la serie iba a rebasar a los libros por primera vez. Durante años nos trajo a todos con promesas, e incluso dijo que avanzó mucho en 2020 por la pandemia, pero luego se volvió a atorar. Hasta ahora, en 2026, seguimos sin Vientos de Invierno. Así que sí, Martin también tiene culpa de este desastre. Vendió una historia sin terminar y prometió que la acabaría a tiempo. Benioff y Weiss se quedaron con un puñado de ideas sueltas y finales resumidos, sin una base literaria real. Eso no los perdona de haber hecho un mal trabajo, pero los puso en una situación horrible. Tenían que terminar una historia ajena que ni el propio autor sabía cómo acabar. Espectáculo visual, pero sin lógica. La sexta temporada fue la primera en adelantar a los libros de verdad, pero no fue un invento 100% de Benioff y Weiss. Todavía usaron cositas de la quinta novela, apuntes de Martin y tramas que llevaban años cocinándose. Por eso tuvimos momentos increíbles, la muerte de Hodor dándonos el origen de su nombre y mostrando el peligro de los poderes de Bran, la batalla de los bastardos cerrando el pleito por Invernalia, la explosión del gran septo que coronó a Cersei y, claro, la confirmación de quiénes eran los papás de Jon Snow. Parecía que la serie podía sobrevivir sin los libros, pero aquí fue donde se rompió la lógica de la historia. Antes, un gran final era la consecuencia de un montón de decisiones lógicas. Ahora, los guionistas primero pensaban en una escena épica y luego forzaban a los personajes a actuar como idiotas para llegar a ella. Piensen en la batalla de los bastardos. Jon actúa como un novato impulsivo, cae en la trampa de Ramsay y casi mata a todos sus hombres. Se salvan milagrosamente porque Sansa llega con los caballeros del valle. ¿Por qué Sansa no le avisó a Jon antes? La serie no te lo explica. Solo querían la sorpresa épica de la caballería llegando en el último segundo. Otro ejemplo brutal, la explosión del Gran Septo. Cersei se deshace del Gorrión Supremo, de la reina Mariery, de su propio tío y de media nobleza y pueblo de la capital. Y de premio, se sienta en el trono de hierro como si nada. En el Juego de Tronos de antes, eso habría desatado una guerra civil al instante. El dominio querría venganza, los religiosos se levantarían en armas y nadie reconocería a Cersei. Pero como los guionistas necesitaban que ella fuera la villana final para pelear contra Daenerys, todo Poniente la acepta sin chistar. La sexta temporada fue buena porque se gastó todo el dinero dramático que habían ahorrado con los libros. Cosecharon lo que Martin sembró. Pero después de eso, ya no sabían cómo plantar nuevos conflictos con esa misma profundidad. La condena de los 13 episodios. En abril de 2016, David Benioff soltó la bomba. Después de la temporada 6, solo harían 13 episodios más, 7 para la séptima y 6 para la octava. Querían que todo durara 73 horas exactas.
Este capricho fue el error más grande de la producción y lo que condenó al final a sentirse tan apurado. Apenas se estaban cruzando las tramas más importantes. Daenerys llegaba a Poniente, Jon era rey, Cersei mandaba y los zombies de hielo venían con todo. Tenían que juntar a personajes que llevaban 7 años separados y hacer que sus relaciones fueran creíbles. En solo 13 episodios tenían que mostrarnos la guerra contra los caminantes, explicar qué pasaba con Bran, revelar el origen de Jon, terminar la guerra contra Cersei, armar y destruir el romance de Jon y Daenerys, y ver cómo Dany se volvía una tirana asesina. Y además, cerrar los arcos de los Stark, los Lannister, y de paso inventarse el nuevo gobierno de Poniente. Antes, un simple viaje tomaba episodios enteros y te contaban historias en el camino. Ahora, cruzaban el mapa, hacían alianzas, peleaban y cambiaban de personalidad en una sola escena. Pasaron de desarrollar la historia a solo hacer una lista de cosas que tenían que pasar. Y lo peor es que HBO estaba dispuesta a pagar lo que fuera por más temporadas porque era el show más visto del mundo. En 2019, Benioff admitió que HBO quería más, pero que ellos sentían que sabían exactamente cuándo debía terminar. Había opciones súper lógicas, hacer temporadas 7 y 8 completas de 10 capítulos o hasta una temporada 9, para separar la guerra contra los muertos de la guerra por el trono. Así Daenerys habría tenido tiempo de perder la cabeza de forma creíble y Bran de demostrar por qué debía ser rey. Pero Benioff y Weiss estaban obsesionados con acabar en 13 capítulos super épicos. El resultado, más dragones, más extras, batallas carísimas, pero cero tiempo para que las acciones de los personajes tuvieran sentido. ¿Culpa de Star Wars? ¿Por qué tanta prisa? No fue solo por Star Wars, como muchos dicen. La verdad es que Benioff y Weiss llevaban casi 15 años haciendo lo mismo y estaban exhaustos. La serie cada año era más grande y grabar en tantos países los tenía agotados. Los actores crecían y cobraban más, así que hacer una temporada al año ya era imposible. Y querían que las últimas temporadas se sintieran como películas de Hollywood. De hecho, propusieron sacar el final en cines, pero HBO les dijo que ni locos iban a cobrarle extra a sus suscriptores. Así que hicieron capítulos más largos y espectaculares, como mini blockbusters. La idea de que los despidieron por culpa de Star Wars no cuadra. El anuncio de los 13 episodios finales fue en 2016 y el trato con Lucasfilm se hizo público hasta 2018. Cuando dejaron Star Wars en 2019, dijeron que fue porque Netflix les ofreció un dineral y no tenían tiempo para todo. Tal vez a Disney no le gustó el final de Juego de Tronos, pero no hay pruebas reales de que los corrieran por eso. Los personajes pierden la cabeza. En la 7ª temporada ya se notaban las grietas, todo iba a cámara rápida y los personajes se teletransportaban. Y peor aún, se volvieron más tontos. Tyrion, que era un genio, daba consejos de guerra pésimos. Varys, el maestro de los espías, dejó de hacer política. Meñique fue tan torpe que Sansa y Arya lo despacharon en un ratito. Y el peor ejemplo de todos, la misión más allá del muro. Tyrion propone capturar un zombie para mostrárselo a Cersei y pedirle una tregua. Entonces mandan a Jon, al perro y a los demás en una misión suicida de la que salen vivos por puro milagro. Al final, todo ese desastre solo sirvió para que el Rey de la Noche se robara un dragón, tumbara el muro y empezara la invasión. Se sintió como que los guionistas dijeron, necesitamos darle un dragón a los zombies, y forzaron a los personajes a tomar decisiones idiotas para lograrlo. En el pasado, las acciones tenían sentido. Ned Stark le advirtió a Cersei por ser honorable y eso le costó la cabeza. Robb Stark rompió una promesa por amor y le costó la boda roja, pero en la temporada 7 la lógica murió. Los eventos controlaban a los personajes, no al revés. La temporada se veía increíble, pero Poniente ya no se sentía real. El mito del final alternativo filtrado. Ahora, ¿es cierto el chisme de que Benioff y Weiss reescribieron el final de la temporada 8 por culpa de una filtración? Según el rumor de internet, el guión original decía que Daenerys moría dando a luz al bebé de Jon, que Jon moría en una explosión de fuego valirio. Jaime se sacrificaba por él y Bran se volvía el nuevo rey de la noche. ¿El trono? Para la hija de Daenerys y Jon. Pero ojo, no hay ni una sola prueba real de que esto fuera verdad, ni documentos, ni actores que lo confirmen. Es un mito de internet alimentado por fans que querían un final distinto. Destinos correctos, desarrollos terribles. El gran problema del final no fueron los destinos, sino cómo llegamos ahí. Que Daenerys se volviera una tirana asesina que solucionaba todo con fuego no estaba mal, pero la serie nos mostró ese cambio radical en solo 2 capítulos. Pierde a Jorah, a Missandei, a un dragón y ¡pum! Quema una ciudad entera que ya se había rendido. Para tragarnos eso,
Necesitábamos una temporada entera viendo cómo se volvía paranoica y cruel, y lo de Bran siendo rey, se rumora que fue idea directa de Martin. Pero el Bran de la serie no tiene emociones ni ambiciones. Tyrion dice que tiene la mejor historia, todos dicen que sí, y listo. En los libros seguro tiene más sentido, pero en la tele no vimos su camino hacia el trono. Y Jon siendo un Targaryen. Estuvimos 7 temporadas esperando esa revelación, y al final no sirvió para nada. Solo fue para poner celosa a Daenerys. Jon ni siquiera dudó entre ser un Stark o un Targaryen, ni peleó por el poder. Los caminantes blancos también fueron una burla. Nos vendieron que el invierno se acerca y que la guerra por el trono era una tontería comparada con la amenaza de la muerte, pero liquidaron al Rey de la Noche en el 3er episodio y volvieron al drama político de siempre, una trama de 8 años resuelta en una sola noche, y ni siquiera nos explicaron qué quería el Rey de la Noche, su conexión con Bran o qué significaba la canción de Hielo y Fuego. Lo mismo pasó con Jaime Lannister volviendo con Cersei. Podía ser una tragedia sobre adicciones y relaciones tóxicas, pero como lo hicieron en un solo episodio, después de que juró cambiar y se quedó con Brienne, se sintió como una tomada de pelo. El absurdo Gran Consejo. Y luego llegamos al Gran Consejo, semanas después de que muriera Daenerys. Los Inmaculados tienen a Jon y Tyrion presos, y hay un ejército del norte esperando afuera. Poniente estaba a punto de estallar de nuevo. Pero en lugar de ver negociaciones tensas o amenazas, los lores más importantes se sientan en un semicírculo y arreglan todo en 5 minutos, y ni sabemos quién tiene derecho a votar ahí. Estaban los reyes, pero también Arya, Brienne, Davos y Sam. Hasta Davos dudaba de si podía opinar. Lo peor es que Tyrion, un prisionero por traición, es el que dirige todo. Les dice cómo gobernar, propone el candidato y arma la votación, y todos le hacen caso. Propone cambiar la monarquía hereditaria por un sistema de votaciones, lo cual, para Poniente, es una locura revolucionaria. ¿Y qué pasa cuando Bran muera? Seguramente otra guerra civil, pero nadie piensa en eso. Tyrion escoge a Bran por su historia, pero la mitad de los que están ahí ni lo conocen o lo daban por muerto. Bran ni siquiera dice qué piensa hacer como rey. Le preguntan si acepta y suelta. ¿Para qué crees que vine hasta acá? O sea que lo sabía todo. Sabía que Daenerys iba a quemar la capital y dejó que pasara solo para volverse rey. La serie te suelta ese dato perturbador y lo ignora por completo. Para rematar, Sansa dice que el norte será independiente y todos dicen ok. Pero, ¿por qué Yara o el nuevo príncipe de Dorne no exigieron lo mismo? Llevaban siglos peleando por su independencia y no dicen ni pío. Y bueno, pijameros, así es como una de las obras maestras más grandes de la historia de la televisión terminó tropezando justo en la línea de meta. Pero como siempre les digo, la última palabra la tienen ustedes. Quiero que revienten la caja de comentarios y me digan, ¿quién creen que tiene más la culpa de este desastre? ¿George Martin por no terminar los libros a tiempo o Benioff y Weiss por querer correr con los últimos 13 episodios? Y díganme, ¿cuál fue el momento exacto en el que sintieron que la serie empezó a venirse abajo? Déjenlo todo aquí abajo. Ya saben que me encanta leer sus teorías, debatir con ustedes y darle corazón a los comentarios más épicos. Si este video les gustó, destrocen ese botón de like, compartan el video con sus amigos y si aún no lo están, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún análisis, teoría o resumen del mundo del cine y las series. Como siempre, nos vemos en el próximo video.